37 de la mañana, 12 grados 2 décimas la temperatura, seguimos en Pasos Perdidos. Les contábamos al iniciar el programa que ayer se firmó un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para tratar de entender el acuerdo en sí y qué significación puede llegar a tener en los próximos meses, estamos comunicados con la economista Delfina Rossi. ¿Qué tal, Delfina? Fernando Amato te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuáles son para vos los puntos salientes del acuerdo? ¿Es positivo, no es positivo? Bueno, primero quizás es importante recordar que este acuerdo no significa de ninguna manera más endeudamiento para la Argentina, sino que estamos hablando de una negociación en el marco del acuerdo que se había renegociado y votado ya en el Congreso Nacional, ¿no? Por el cual, en esto que se llama facilidades extendidas, la Argentina tiene que ir negociando con el FMI algunos puntos sobre su macro, sobre algunos indicadores, sobre cómo vamos gobernando esta economía, y a partir de eso el FMI desembolsa un dinero que sirve ¿para qué? Para pagar la deuda que tomó Mauricio Macri, ¿no? Sí. Digo, me parece importante porque a veces... está muy bien, hay que aclararlo todo el tiempo. Sí, porque parece que uno quiere dar como una buena noticia que el FMI nos gira dinero, estos entiendo que serán unos 7.300 millones de dólares, y efectivamente es importante porque tenemos una situación de debilidad de las reservas, pero no deja de ser autogenerada por la herencia que nos dejó Mauricio Macri, ¿no? Entonces, total. En el marco de lo malo que es tener que tenerlo de nuevo al FMI en esta Argentina, que no era lo deseado ni mucho menos, esta es una buena noticia. Ahora, hubo un par de medidas que se tomaron en la semana vinculadas con este acuerdo, como el dólar agro, también el tema de las importaciones. ¿Cómo ves esas medidas? Bueno, estas medidas, ¿cuál es la situación? ¿No? Nosotros, por ahí hago un poquito de historia, recapitulo un poquitito nada más. Me encanta. Pero la verdad es que yo le digo a veces a mis compañeros, esto es como si hubiésemos firmado un préstamo en UVA con el FMI, que es el que firmó Mauricio Macri. Recordemos que el compromiso inicial de Mauricio Macri era repagarle los 44.000 millones de dólares que terminó desembolsando el Fondo en la Argentina en solamente 3 años. O sea que en el 2021 le tendríamos que haber pagado todo eso al FMI. Sí. ¿Se entiende? Era imposible cumplimiento en el momento en que se lo firmó, ¿no? Sí. Entonces lo que hizo este gobierno, es decir, como si fuese, supongamos un préstamo, va a decir, bueno, dejemos de pagar en UVA y paguemos en pesos, ¿no? Pasamos a otro esquema. Pero para pagar la UVA nos tienen que dar los pesos, ¿sí? Y el problema sobre todo es que cuando nos dimos vuelta y buscamos la casa, que es como qué pasó con los dólares que pidió Mauricio Macri, claro, encontramos que se habían fugado, ¿no? Entonces, eso hace que la situación de vulnerabilidad de la Argentina en términos macroeconómicos y las reservas sea muy compleja. ¿Y a qué se le sumó eso? Bueno, una sequía histórica de los últimos 100 años, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que las medidas que se tomaron a principio de semana buscan paliar una situación muy grave que en términos normales, si Argentina no hubiese estado con este préstamo insólito y además de claramente una orientación política, ¿no? Una decisión política que tomó el FMI gobernado o bajo la influencia de Donald Trump, sí, para ayudarlo a Mauricio Macri, en términos normales, con una sequía que te implica un cuarto de todas tus exportaciones, y le hubiésemos ido a pedir plata prestada al mundo para solventar una crisis de balanza de pago. Como eso no lo podemos hacer, tenemos que llegar a cuidar mucho más los dólares que tenemos en nuestras reservas y también negociar con el FMI un poco estas condicionalidades, ¿no? Entonces lo que se hizo a principio de semana es reforzar la idea de que no podemos usar los dólares para cualquier cosa, de que necesitamos darle una prioridad y que necesitamos que la mayor parte de nuestra economía se maneje en pesos, ¿no? Evitando a lo que también algunos querían, parte de que se banderan como que van a solucionarle los problemas a los argentinos, cuando son ellos mismos los que lo generaron, claro, quieren hacer una devaluación, igual que la hicieron ellos en el 2018 y el 2019, ¿no?
de lo que evita el gobierno, y sí, es incómoda, la brecha cambiaria es incómoda, tener que controlar precios y ver que no se traslade la inflación, etcétera, es incómodo, pero lo que está haciendo el gobierno es evitando esa mega devaluación y privilegiando que se continúe la actividad productiva, la actividad de crecimiento, de generación de ocupación y empleo. Lo que pareciera ser novedoso también en el pago anterior, que fue con yuanes, y en esto que ayer se aprobó, el CAF aprobó $1.000 millones para estos pagos de 3.500 millones de dólares que hay que hacer de acá al lunes. Bueno, precisamente esto, ¿no? Conseguir dólares de otros lados que no son el Fondo Monetario, un crédito puente, creo. Claro. Eso es novedoso, ¿no? Sí, eso es novedoso, e insisto, también creo que hay lo que hemos logrado en estos años, principalmente desde la gestión de Sergio Massa, es transmitir el compromiso también a nivel internacional de que nuestra economía necesita y puede crecer y lo va a hacer muy bien, ¿no? Y que tenemos sectores estratégicos como es Vaca Muerta, como lo estamos mostrando con el gasoducto Néstor Kirchner, como lo hacemos cuando invertimos en una turbina más en el Yacyretá. Que tenemos sectores estratégicos y los vamos a aprovechar y saber aprovechar, y tenemos, por tanto, una perspectiva de crecimiento a la vuelta de la esquina. Sí. Un poco eso es lo que estamos demostrando. La Argentina ya tenía esa situación, ¿no? Siempre uno recuerda esas declaraciones de Dujovne que apenas asumió como ministro de Economía, donde decía, bueno, lo que pasa es que no tiene deuda la Argentina, es fantástico para endeudarla. Sí. Entonces, los gobiernos kirchneristas habían dejado a la Argentina en una situación privilegiada, donde tenía que profundizarse el modelo de desarrollo, ¿no? Una vez acabada la batalla con los buitres, el camino era ver cómo financiábamos una profundización de lo que llamamos el cambio estructural. Y sin embargo, y por pocos votos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la población decidió por el gobierno de Mauricio Macri. Por eso es tan importante las elecciones que tenemos en unas semanas, ¿no? ¿Y cómo ves porque, bueno, primero hay una cosa que me asombra un montón, y es que por 15 días el fondo no trabaja. Pues Sergio Massa ayer salió a decir, no, igual vamos a hablar, qué sé yo, pero se hace todo esto, se firma y a la aprobación dentro de 15 días del directorio, porque por 15 días, la verdad que yo en esta época de la vida no puedo creer que haya que esperar para firmar un acuerdo que es trascendental para un país, 15 días, pues los tipos se van de vacaciones. Sí. Es muy raro. Es una burocracia muy rara, sí, totalmente. Pues es algo muy trascendente, no es una pavada. No, y además es el principal préstamo que tiene el FMI es con nosotros. Claro. Está también en el interés de ellos cobrarnos. Claro. Esto es como lo curioso, porque también el no desembolso, la no continuidad de este préstamo, que decíamos que renegociamos, que pasamos del stand-by a la de facilidades extendidas, implica también una espera en el pago y una complicación que a mí me parece que no solo no es conveniente para nuestro país, sino también para el propio FMI y la reputación del mismo, ¿no? Y este acuerdo que tiene como un tinte electoral, en el sentido de que, bueno, es hasta noviembre, es hasta pasar las elecciones, y después habrá que ver qué pasa, ¿no? También. Sí, por eso a mí me parece que tanto el FMI, si yo me pongo en economista de manual, estos economistas que no ven la economía política. Sí. Bueno, un nuevo acuerdo ya tendría que haber sido renegociado, sobre todo las condicionalidades, las formas de repago de este acuerdo de facilidades extendidas debería haber sido revisado, ¿no? Porque, y por los precios de la pandemia, por las consecuencias de la sequía, entonces deberíamos haberlo renegociado todo junto en una cosa completa. Claro. Me parece que por un tema de respeto también a la democracia y al pueblo argentino, es esperado que no lo haga de esta manera el gobierno, y esperemos que sea el gobierno electo el que lo haga, ¿no? Entonces, obviamente genera cierta vulnerabilidad, si se quiere, o esta incomodidad de decir, bueno, pero ¿y cómo sigue? Y bueno, pero la democracia un poco es así, ¿no? Por eso decía que el proceso electoral me parece que es clave, donde también se elija y se tenga en cuenta de que hay dos maneras de negociar con el FMI, ¿no? Recordemos, el acuerdo de Mauricio Macri firmado por él incluía la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones y la reforma laboral. Sí. Que cuando dicen reforma laboral quiere decir
sacar la indemnización. Ahora lo dicen más claramente, ¿no? Sí. Ahora lo dicen sin pelos en la lengua. Total. Pero quiere decir sacar los derechos a tener una indemnización, a que te paguen las jubilaciones. Digo, van a ir por ahí. ¿Quién va a hablar de la licencia por maternidad si ni siquiera te indemnizan cuando te echan, ¿no? Sí. Una vez que empezás a recortar derechos, ¿dónde se termina, no? Entonces, hay esas opciones que además usan la excusa del acuerdo con el FMI para realizar sus políticas que ellos quieren, o lo que estamos haciendo desde Unión por la Patria, que es negociar que la Argentina, para que pueda pagarle al FMI, que además hay que buscar mejores condiciones, que además no tiene que sacar encima los intereses punitorios por haberle prestado a ellos a Mauricio Macri por encima de la cuenta. Además, tiene que tener un programa que le permita crecer, generar empleo y generar capacidades productivas. Claro. No un crecimiento espurio, sino también un crecimiento que apalanque lo que llamamos el cambio estructural. Me parece que esa es una diferencia central, ¿sí? Votamos un gobierno que haga un programa de ajuste y de evaluación y en donde los salarios pierdan aún más la participación en el producto, o votamos un gobierno que pueda defender los intereses nacionales, defender los intereses de la patria. Y para terminar, ¿en cuánto crees que puede influir todo esto que estamos discutiendo? Porque estamos discutiendo sobre economía, pero estamos en campaña electoral. De hecho, bueno, Agustín Rossi es candidato a vicepresidente. Sí. ¿Cuánto crees que toda esta discusión económica puede llegar o no a influir en la campaña electoral? No, me parece que mucho. Me parece que la principal preocupación de la gente es efectivamente la inflación, ¿no? Entonces, también es nuestra responsabilidad poder explicar que este régimen de alta inflación se construyó lamentablemente a partir de esta deuda, lamentablemente a partir de estos modelos de fuga, endeudamiento, de evaluación e inflación. Nos estacionó en este lugar en donde después salir de ella requieren de este régimen de alta inflación, requiere de acuerdos, de diálogo, de consenso, de construir acuerdos sobre cómo vamos a crecer y cómo vamos a distribuir también ese crecimiento, porque recordemos que detrás de la inflación también hay una cosa distributiva, también hay aquellos que aprovechan para remarcar y quedarse con más porción de la torta. Entonces, es importante pensar una salida de la inflación que no consolide una distribución del ingreso que haga más ricos los que ya son ricos, ¿no? Entonces, cuando la salida de la inflación se plantea en términos de dolarización o convertibilidad, lo que te están diciendo es que vamos a consolidar que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Claro. Entonces es importante una salida de la inflación que implique que los salarios ganen, que implique que siga habiendo trabajo, que implique que no se frene la producción, que implique todos estos componentes del desarrollo nacional. Delfina Rossi, economista, muchísimas gracias por este contacto.